¿Cómo están? Es la iglesia de Gangnam. Ahora, por la cuarentena, no podía salir de la oficina y mediante las imágenes yo ahora puedo verlos. Desde el 10 de enero termina la cuarentena. Después de que pase una semana, ya podré estar con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 30, capítulo 17, vamos a leer. Desde el 31 vamos a leer. Desde el 31 yo voy a leer. Ya lo leo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desvaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de la oveja de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. And all these assemblies shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. That David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. 손에 주머니를 넣어 돌을 지하에 물매로 던져 불려 사람 이마를 치매 돌이 그 이마에 박히니 땅이 없더라. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hasta aquí vamos a leer. Volviendo de los Estados Unidos, he participado así al culto. Es periodo de cuarentena y no me permiten estar en el salón en el mismo lugar. Y estoy en el segundo piso en la oficina. Así 10 días tengo que permanecer aquí. Ahora la oficina se ha agrandado. También tiene habitación, un baño y es muy bueno para dormir. Allá pasó 2 días. Cuando pase 8 días, yo podré ir junto con ustedes para tener culto allá. Después de recibir la salvación, después de obtener el perdón del pecado, somos hijos de Dios. Pero porque nazca un niño, ese niño no es que conoce todo desde el principio. Mamá come, aprende cómo comer arroz, aprende a hablar y así el niño va creciendo. Empieza a estudiar y empieza a trabajar, gana dinero y va creciendo y viene a ser un adulto y va viviendo así. Espiritualmente, después de que uno recibe la salvación, ¿qué tipo de vida va viviendo? Una misma vida que Dios va viviendo. Pero nosotros, humanamente pensando, ya que estamos cautivados en medio de ello, como hombres de Dios, personas que tienen poder, a pesar de que esa fuerza de Jesús está en nosotros, no podemos usar eso y nosotros en muchas ocasiones titubeamos. Las veces que tienen dificultad, si solamente el Señor está con ustedes, cuando chocan con el Señor, rápidamente crecerá la fe en ustedes. Jamás hemos marchado con fe, por lo cual, ¿qué pasa si la fe de creer en el Señor no se logra y uno está angustiado y uno quiere trabajar conforme a la manera del hombre? Hoy nosotros, leyendo esta Biblia, David, ¿qué clase de persona era? Antes de que sea erigido por Dios, él había pasado por mucha persecución. Se había encontrado con el oso y con el león cuando cuidaba a las ovejas. Algo muy importante, cuando viene el oso y el león, porque sea león, no es fácil de tomar al animal, porque es fuerte, es veloz. Sin embargo, cuando corre más de 1 kilómetro, el león se cansa y ya no puede correr. Como la cebra. Todo el día, aunque corre, no está cansado. Así Dios lo ha regulado. A pesar de que el león se encuentra, si mantiene una distancia la cebra y el león, tiene una distancia de 1 kilómetro, entonces ya el león no le puede atrapar, ya le cuesta respirar. El león, la cebra no está cansado aunque corre todo el día, ya que tiene esa relación. Si no hubiese sido así, todos serían devorados por el león. Pareciera que es fácil para el león atrapar a un animal, pero no es así. Claro, no se logra todo con su manera. Está Satanás que nos ataca. Está el Señor también. Con la experiencia del Señor, cuando uno experimenta al Señor, qué bueno sería, ¿verdad? Yo delante del Señor estoy tan agradecido porque en el año 1962 recibí la salvación. Cuando recibí la salvación,
¿En qué estado me encontraba? Era el ser más vil del mundo. No tenía trabajo, no había manera de ganar dinero. También cuando cultivábamos, apenas daba comida para 7, que eran miembros de la familia. Zapato, para tener algún zapato útiles teníamos que vender arroz. Y si uno no tiene arroz, tenía que hacer caldo de arroz. Así vivíamos en medio de la pobreza. No estábamos en la situación de poder disfrutar de algo. Aunque yo pataleaba, no podía conseguir trabajo, no podía ganar dinero. De esa manera yo había vivido. Y en medio de ello, yo recibí la salvación. No tenía dinero y para trabajar en la obra del Señor y predicar el Evangelio. Todo era imposible. Yo fui al lugar llamado Acoctón. ¿Por qué había ido a Acoctón? Después que terminamos el seminario, a otros le llamaban, a otros de otro lugar. Yo era bien torpe, bien pequeño y nadie me llamaba a mí. En Acoctón, mientras que uno viene de Cochang a Daegu, es un pueblo pequeño del campo. El misionero McCarthy había venido para construir una escuela y allí se había construido la iglesia y nosotros realizamos campañas, seminarios en ese lugar. En una ocasión, mientras que volvíamos, era como que después de un poco menos de una hora vinimos y el misionero dijo, aquí no vemos ningún salón de culto. El camino era el camino de Daegu a Gwangju. Era bastante grande esa carretera. Vamos a ese pueblo para evangelizar, dijo él. Estacionamos el carro, fuimos a Acoctón y anunciamos el evangelio durante 2 horas. Conocí a esa tierra natal, el lugar en donde yo iba cuando estaba en la escuela técnica, y a Daegu, a Acoctón. Esos eran los lugares que yo conocía. Y fui a Acoctón. Llevé alimento para comer durante 2 días y $2-3. Y viví 9 meses allá. Después de 2-3 días se me acabó el dinero. Se me acabó el dinero y la comida durante los 9 meses. Dios me enseñó algo maravilloso. Cuando tenía hambre, cómo Dios me dio de comer, cómo debía vivir con fe. Detalladamente, Dios me había enseñado esa manera. En Acoctón había mucho monte y era maravilloso. Había tantas cosas para comer. Era bueno para comer las hojas que brotaban, también las cáscaras del árbol de pino. Yo lo masticaba y luego lo escupía. Durante 9 meses vivía así. Viviendo los 9 meses, como Dios permitió que no me muera de hambre, me dio de comer, me guardó, esa realidad llegué a entender. Durante los 9 meses yo viviendo allí, cuando me mudaba a Changpali, que pensé, puede que muera de hambre aquí. Si hubiese tenido ese pensamiento y la dificultad me hubiese venido así, yo seguramente me iba a escapar a mi casa. Pero no pensé en ello y estaba muy agradecido. Tenía hambre, tenía dificultad. Pero el Señor en cada momento me daba de comer y me había entrenado de tal manera. Dios, cuando utiliza a José, no lo utilizó simplemente. Hace para que sea vendido como esclavo y recibe la infamación de la esposa de Potifar. Permite para que vaya a la cárcel. Dentro de esa dificultad, vemos cómo Dios va trabajando. Y luego, cuando va creciendo hasta un cierto punto, interpreta el sueño del faraón, se convierte en gobernador de Egipto. Y José saca a todo Egipto del hambre, algo más importante, a su familia, a todos
lo saca del hambre. Esa obra realiza. 오늘 다윗에 관한 글을 읽었는데 Hoy he leído acerca de David. 다윗은 사울하고 다른 점이 있어요. David tiene un punto distinto a Saúl. 이제 사울은 그냥 Saúl simplemente era rey. 왕이 되는 믿음을 전혀 경험하지 않았어요. Para nada había experimentado la fe. 어떻게 해야 할 줄을 인간적인 No sabía cómo 방법으로만 hacer. 일을 했어요. Trabajaba con la manera del hombre nada más. 그러니까 사울은 결국 이제 Al final 버림을 받고 비참히 죽는 결론을 vemos 보는 cómo es desechado por Dios Saúl y 다윗은 así 그렇지 않았어요. cae, pero David no le pasó lo mismo. Después de que Saúl se convirtió en rey, 이제 그 블레 사람들을 쳐들어왔는데 habían venido los filisteos 골리앗 장군을 만나게 돼요. y se encuentran con un gran general llamado Goliat. 이제 골리앗 장군을 만나 다윗이 Se encuentran con Goliat. David, si simplemente hubiese permanecido así, con miedo temblaría, 양을 지키면서 pero guardando a los pastores, guardando a las ovejas, él había atacado a los leones, osos. Con los leones no podía menos que morir, pero de manera milagrosa. Dios le permitió ganar al león, al oso, y pudo experimentar la manifestación de Dios. David, aunque Saúl quería matarlo, él pudo escapar fácilmente de ello. Fue de refugio a otro país y luego todo Siclag cuando se quemó y estuvieron en dificultad. Él se apoyó en Dios y recuperó a su esposa y a sus hijos. Y luego vino de nuevo a la tierra de Judea. Murió Saúl y al momento David se convierte en rey. Saúl, cuando tuvo la dificultad, jamás él pudo sobrepasar la dificultad. Cuando yo me pongo a pensar, a veces quería hacer el curso llamado Akokton, pero no es fácil de hacerlo. Durante 9 meses, cuando me encontraba en Akokton, era maravilloso y he visto cómo Dios trabajaba. Una vez hemos pasado hambre durante unos días. Leía la Biblia a la mañana y sentíamos, Dios nos va a dar alimento hoy. El hermano que estaba conmigo me dijo, hermano Par, ¿por qué? Hoy vamos a estar muy satisfechos y vamos a comer mucho. Hermano, ¿cómo usted tiene ese parecer? Yo también pienso así. Estábamos así. Era muy temprano y ¿está alguien? Vino alguien. Era el joven del barrio de al lado. ¿Qué dijo él? Que en su barrio estaba una señorita llamada Kupun. Y que el hermano de Kupun fue al cuartel y trabajaba como hombre que maneja carro y luego cayó en el precipicio y vino como un cadáver. Los soldados con el ataúd de él iban entrando al pueblo, pero los adultos le impidieron. ¿Qué es esto? Este es el joven de este barrio. En medio del servicio militar, él padeció un accidente y trajimos su cadáver. Los señores del pueblo dijeron, en nuestro barrio entra gente viva, un muerto no puede entrar. Los soldados dejaron así el ataúd y ellos se marcharon. Los jóvenes del barrio, ahora poniendo fuego, cada noche lo iban cuidando. Debían de hacerse la ceremonia de sepultura. Había un señor que se encargaba del funeral. Él dijo, yo he hecho el funeral de la gente que muere dentro del barrio, pero no sé cómo hacer el funeral de una persona que muere en otro lugar. Y no se podía hacer el funeral. Entonces en ese pueblo dijeron, en el pueblo de al lado hay un joven que cree en Jesús. Se acercaron a mí y me pidieron el funeral. Fuimos allá, pasando el pico del monte. Todo el pueblo estaba llorando. Ese día, 5 veces tuvimos servicio.
Comimos a la mañana de manera deliciosa 이제 그 장지로 데려가서 y lo llevamos al lugar de la sepultura. 상여를 놓고 쉬면 또 예배 한번 Y luego teníamos culto. 도착해서 예배 드리고 Llegamos, tuvimos culto nuevo, tuvimos de nuevo culto, sepultando, y de nuevo tuvimos culto. Era 5 veces. 너무 은혜롭더라고요. Tanta gracia hemos hallado ese día. Hemos podido estar tan satisfechos, 하나님이 Dios, dentro de nuestra vida, cuando teníamos dinero, cuando no teníamos, cuando estábamos en dificultad, 방법이 없을 때 cuando no habíamos 그런 방법들을 tenido manera de buscar la manera al hombre. Dios nos enseñaba aquello. 사실 하나님은 저에게 은혜를 베푸시기 위하여 Dios realmente, para otorgarme la gracia después de recibir la salvación, permitió que no tenga absolutamente nada. 그 당시 요 정도는 En ese entonces, vine a hacer como $100 o $200. 의지하는 법 못 배웠어요. Si yo hubiese ganado esa cantidad de dinero, no iba a aprender la manera de apoyarme en Dios. 그러면서 하나님이 계속해서 Y así Dios continuamente a mí 저를 주는 그게 너무 me había permitido tener la fe. 이제 제가 2009년에 중국 그 공천다에 가서 Luego, mediante el Partido Comunista Juvenil, yo fui invitado, y después de que publicamos el libro, 수입 많아지가면 había mucha venta de los libros y luego podía vivir con gran cantidad de dinero 내가 또 복음을 위해 쓸 수 있는 그런 y podía usarlo por el Evangelio. Y esa gracia nos lo otorgaron. 물질에 관한 이야기만 하는 Hermanos, no es solamente cuestión de dinero, cuestión de la fe. Dios de esta manera va trabajando y es increíble. 그래서 이제 하나님은 우리 Y de esta manera Dios a nosotros nos da el dolor. 이 아프면 어떡하지? Este dolor que hacemos de esto, 지시겠지. Dios nos va a curar. 믿음은 달려나가는 사람이 있고 Hay personas que marchan con fe. Hay personas que van conforme a la manera del hombre. Cuando tienen dificultad en la familia, 문제가 생긴다. cuando tienen gran problema, 이런 일이 우리 속에 일어나는 것은 cuando surge esto en medio de nosotros, 하는 게 아니라 no es que surja así simplemente por surgir. Oxupar, 내가 너와 같이 있어. yo estoy contigo. 넌 지금까지 네 방법으로 살았지만 Tú has vivido con tu manera hasta ahora. 한번 구해봐. A ver, pídeme a mí. 기회 줄 테니까. Yo te voy a dar a ti. 그런 경험들을 Aquella experiencia, continuamente teniéndolo. 내가 물질적으로 Ahora 은혜를 입을 수 있었어. puedo hallar la gracia para ganar a Dios. 지금까지 살아오면서 한 번도 내가 필요한 거 있을 때 Ahora las veces que necesitaba algo, necesito dinero, jamás he dado pistas así ante el hombre. 아무에 얘기하죠. 하나님만 의지 하나님 구했을 때 Apoyado únicamente en Dios. Cuando pedía a Dios, Dios me daba. 하나님은 박옥수 목사만 말고 No solamente al pastor Oxupar, Dios así lo hace. En ustedes también, Dios desea dar esa enseñanza. Mientras que viven la vida, ¿verdad? Que no tienen dinero, a veces tienen carencia, a veces tienen dificultad, ¿verdad? 너 이제 돈이 다 나올 길이 없을 때 Y no hay manera para que aparezca el dinero, sea del rincón que fuese. Cuando uno está internado, cuando uno necesita mucho dinero. 근데 하나님 우리에게 뭘 요구하십니까? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? 이때 네가 Sí, en estos momentos, a ver, pídeme a mí. 나한테 해주고 싶어. Yo quisiera darte a ti. 베풀고 싶어. Yo quisiera darte la gracia a ti. Yo quisiera trabajar en ti. 그렇게 De esa manera, Dios va trabajando. 제가 그 손을 순자에 처음 보고 La hermana Sonulson le prediqué el Evangelio por primera vez. Y tantas veces he contado hasta que se les duela el oído. 처음 건어물 팔러 오셨다. Ella había venido para vender alimentos secos en nuestro pueblo. Yo le prediqué el Evangelio. Era la primera persona que recibió la salvación. 그 자매님이 구원을 받고 너무너무 변하는 거예요. Después que recibió la salvación, ella cambiaba en gran manera. 구원을 잘 전하면 좀 더 자세히 전할 수 있을지 몰라도 Puede que uno, si anuncia bien, pueda predicar de manera tallada, 자세히 이야기해서 pero ahora explicándole de manera exacta. 구원을 받는 거예요. Esa persona recibía la salvación. 구원을 받은 내가 나 Recibiendo la salvación, 더 기울어지면서 el hecho de que uno confíe más en su ser, ahora vas confiando más en Jesús. 일어나는 거예요. Y Jesús de manera maravillosa va trabajando. 하나님은 여러분의 Dios, 육에 속한 방으로 사는 삶에서 de esa vida de vivir estando dentro de la carne, lo cambia 믿음으로 살게 하십니다. para que puedan vivir con la fe de creer en Dios. 여러분 돈이 딱 떨어지면 Cuando el dinero se les acaba, 우리 남편 돈 못 벌어 아이 난
nuestro marido no puede ganar dinero. Ay, ¿cómo voy a poder vivir así de esta manera? No estén rabiosos en este momento. Dios me hace experimentar acerca de cómo me dará el dinero, ya que Dios está aquí presente. No pondré mis ojos en el dinero, no pondré mis ojos en mi marido. Mediante Dios yo resolveré esto. Claramente, Dios va a trabajar. Señores, aunque no sea ministro del Evangelio, sea cual fuera la dificultad, la enfermedad, o aunque tengan deuda, cuando surge este problema, si David, cuando se encontró con Goliat, anteriormente, como la palabra dice, sea león, oso, ahora David impedía, si no hubiese ganado al oso y al león, jamás realmente querría pelear con Goliat, se escondería y escaparía. Pero David se encontró con el oso y con el león antes. El león y el oso, el que busque su alimento. No es fácil de atrapar a los animales. Hace un momento les comenté, aunque siga el león al animal, durante 1 kilómetro, el león sí le puede seguir. El león es veloz. Después de 1 kilómetro ya no puede respirar, no puede seguir más. La cebra se va escapando, pero si mantiene una distancia de 1 kilómetro, no hay problema. Pero David, cuando se encuentra con el oso y con el león, ahora no sabe cómo actuar, pero viene el oso y el león le devora a la manada. Si fácilmente ahora la oveja es devorado por el león, ¿saben lo que ocurre? Ahora no debe ser fácil, varias veces debe de perder al animal león. Y también el enemigo le ataca al león. Pero cuando simplemente le dan una oveja al león, aquí es muy fácil. El león entonces no irá a otro lugar, sino que siempre vendrá a comer aquí. Y si todo está muy bien, traerá otro león. Si todo está bien, traerá a los leones pequeños también a comer. Si simplemente lo deja, simplemente será alimento del león. David, peleando con el león, ¿guardaré al león o le daré a la oveja? ¿Guardaré a la oveja o le daré al león? Y David pelea ahora en contra del león. Pero es increíble. Obviamente no tiene fuerza para atacar al león, pero simplemente él tocaba al león y el león moría. Moría fácilmente el oso. Mira, yo maté al oso. Mira, maté al león. Esto es muy absurdo. Entonces, de nuevo, aunque vienen grandes problemas, de esa manera Dios nos convierte a nosotros. Amados, yo ¿qué quisiera decirle a ustedes? Lo más grandioso es nuestra salvación, correcto. Cuando recibimos la salvación, ahora es más. No hay nada de lo que tengamos que decir. Es maravilloso, estamos agradecidos. Aunque hemos recibido la salvación, no vivimos en todo con fe. No hemos podido experimentar. No hemos podido experimentar vivir con Dios. Lázaro cuando murió. Si hubiese tenido experiencia de haber visto cómo Jesús resucitaba al muerto, sería bueno, pero María y Marta vio cómo Jesús curaba al enfermo, pero nunca había visto cómo salvaba a un muerto. En caso que María y Marta hubiese visto cómo Jesús revive a alguien que murió, aunque mi hermano murió, Jesús le va a resucitar, pero para curar a su hermano vino hasta Betania. Tu hermano vivirá. María, ¿qué le dice? Hace tiempo que murió. Ya hiede. Ahora,
quitad la piedra del sepulcro. Y le hablaba así. Jamás había visto cómo Jesús resucitaba al muerto. Pero Jesús quería mostrar cómo salvaba al muerto. Viendo cómo salvaba al muerto. Puede salvar al muerto. Y así crece nuestra fe. David se pone a pensar, Dios me rescató de las garras del oso y el león. Ese ejército de los filisteos. ¿Por qué Dios no me guarda a mí? De esa manera, cuando crece la fe de ustedes, el mismo poder que tuvo Jesús con la fe, ustedes también, para que puedan actuar de tal manera, Dios los hizo así a ustedes. Amén. Amén. Sí, es así mismo. Por lo cual ustedes, cuando van experimentando uno a uno de las cosas de Dios, sí, yo creo en Dios, pero ¿por qué fui traído como esclavo? Estaba en gran desesperación, la criada Naaman, pero cuando pasó el tiempo, tanta gracia iba hallando. Señores, no es este estado mismo de ahora, sino que al mismo estado de Jesús va guiando el corazón de ustedes. Imagínense. ¿Están agradecidos o están rabiosos? Alce la mano el que está rabioso. Alce la mano el que está agradecido. Todos han alzado su mano. Muchas gracias. Deben saber eso. Cuando no tenía alimento en Acoctón, aprendí cómo apoyarme en Dios. Después de ello, en mi vida, jamás pedía prestado dinero. Jamás le dije a alguien, necesito dinero. Jamás. Dios me dio dinero. Dios permitió para que publique libros y podía usar para la obra del Evangelio. Podía servir a Dios y cuando pienso en ello, ante Dios estaba muy, muy agradecido. Después de recibir la salvación, nosotros no es que desea que vivan la vida por ustedes, dándole el corazón de Jesús, dándole la vida de Jesús, dándole el poder de Jesús. Jesús a cada uno de nosotros nos va cambiando como a Jesucristo. ¿Eso le causa felicidad o le causa rabia? ¿Qué les parece? Sí, nosotros realmente, cuando amamos al Señor, cuando nos gozamos por el Señor dentro de nosotros, con poder, estando vivo, trabaja, eso podemos ver. Por lo cual, señores, cuando David se encuentra con el oso la primera vez, cuando se encuentra con el león, con miedo, con dificultad, es cierto que estaba en medio del cansancio, pero en cada momento, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo lo hago? Y así, cuando va actuando, debía morir por el oso, pero el oso muere. Y así de la nada, el león muere. Cuando en unas ocasiones va experimentando ello. Dios está conmigo. Y Dios me permite la victoria. Y Dios así los va formando a ustedes. Y mediante ustedes también. Todo poder que Jesús tenía. Toda manifestación. Toda gracia. Desea otorgar a ustedes. Señores, alce la mano al que no le gusta esto. ¿Les gusta esto? A ver, respondan. ¿Les gusta? Alce la mano al que les parece que está bien esto. Sí. Ustedes. Jesús viniendo a esta tierra. Cuando Jesús sube al cielo, nos dio el Espíritu Santo de Jesús a nosotros. Nos dio el corazón de Jesús.
nos dio la fe de Jesús. Cuando ustedes chocan, yo no soy Jesús, soy Oxupar. Ya que yo he estado con Jesús, Jesús obrará en mí. Cuando uno choca con ello, yo experimenté aquello chocando. Pero entre los pastores, evangelistas, ministros tienen miedo por ello y solamente cuando escapan, aunque son ustedes convertidos para que actúen como Jesús, ahora se hacen débiles y de manera difícil, con dificultad, de manera penosa, con lástima viven el mundo. Cuando yo fui a Houston, el alcalde de Houston había fijado como día del pastor Oxupar en un lugar donde estaban 10,000 personas. Se había llenado de gente. Antes de ello, cientos, millones de pastores de CLF vinieron. Y yo anunciándole la palabra a los pastores estaba feliz en ese momento, ya que es una región del sur de Estados Unidos, es bien cerca de México. Vinieron las personas. Dice que la gente viene y va. Había mucha gente que usaba el español. Y lo que yo decía, ahora debíamos de traducir en 2 idiomas. Pastor Pakpan traduce en inglés y la hermana Lee traducía en español. Ellos, participando en la cantata de Navidad, estaban felices. Y la palabra que yo iba anunciando, con todo el corazón, ellos iban oyendo. Aunque yo no confirmé con cada uno de ellos, estaban tan felices y ya no querían salir de ese lugar. Terminando, cuando iba al lugar donde estaban las personas, me tomaban la mano y una persona me dio $100 y me dijo, pastor, muchas gracias. Ellos, cuando yo veía cómo habían recibido la salvación, no podríamos decir que todos de una vez reciben la salvación, pero miles de personas, cientos, cuando vemos cómo día tras día reciben la salvación, no se imaginan lo agradecidos que estamos. No podemos expresar por las palabras esto. Por el COVID tuvimos mucha dificultad, hubo mucha pérdida económicamente y la gente que realmente tenía su negocio padeció mucha dificultad. Pero Dios no solamente nos da la dificultad, en medio de esa dificultad, el mundo entero recibe la salvación y hubo una gran manifestación maravillosa en el mundo entero. Cuando pienso en ello, estoy tan agradecido ante Dios, no puedo expresar únicamente por las palabras. Dios, no solamente fulano, mengano, no así. Los pastores, los ministros, esto es lo que enseñamos. La manera de cómo apoyarse en Dios, esa manera le enseñamos. Si creemos, si solamente tendríamos que chocar con la fe de creer en el Señor. Pero uno piensa, yo no puedo, no tengo fe. Cuando piensa así, ahora Dios nos hace iguales a Jesús con el cuerpo del hombre. Cuando aceptamos el corazón de Jesús, cuando vivimos con la fe de creer en Jesús, es maravilloso. Todos ustedes serán iguales al Señor Jesús. Amén. A ver, digan en voz alta, amén. Amén, ¿dijeron? Sí, muchas gracias. Dios, a ustedes. No es así simplemente la vida de ustedes, sino cambiando el corazón de ustedes al corazón de Jesús, cambiando la vida de ustedes a la vida de Jesús y haciéndoles iguales a Jesús. Desea recibir la gloria mediante ustedes. Dios de esta manera a David para que reciba ese entrenamiento al comienzo. Apacentando ovejas, se encuentra con los leones, permitió que se encuentre con los osos.
Al comienzo David no conocía y tenía miedo y quería escapar. Y si me muero ya, chocando. Él había tirado un puño y caía el león. ¿Por qué? Porque Dios así permitió. Ustedes también, convirtiéndose en Jesús pequeño, con la fe, si trabajan, la misma manifestación que Jesús, de la misma manera Dios podrá obrar así en ustedes. Pero parece que ustedes no están contentos por ello. ¿Es así? Sí, Jesús. Como Jesús desea convertirnos a nosotros. Dentro de ti está mi espíritu, está mi poder, está mi justicia, está mi santidad. Dios está contigo y así Dios obra. Cree en ello. Ahora creyendo, da los pasos. Amén. Sí. Entonces Dios dentro de ustedes realizará esa obra maravillosa. Yo, señores, soy un don nadie. Pero mientras que yo sirvo al Señor, ¿por qué Dios me dio la dificultad? ¿Por qué permitió que vaya a Coctón? ¿Por qué permitió que en Changpali? ¿Por qué tuve dificultad de ir de Changpali a Kimcheon? Esa dificultad no era dificultad en ese entonces. Cuando tuve la dificultad, pude experimentar cómo Dios me iba ayudando. Cuando uno tiene mucho dinero, la gente resuelve todo con dinero. Ahora, a veces, Él nos quita el dinero, reduce nuestro dinero, nos permite orar y así desea que marchemos con la fe de creer en Dios. Y de manera maravillosa, Dios trabaja y cumple la voluntad de Dios y estamos demasiado agradecidos, cosa que no podemos expresar únicamente con las palabras. Amados hermanos, Dios a quien creemos de tal manera es Dios maravilloso. Cada uno de ustedes, con miedo de ello, aquello, preocupado, angustiado, sacándolo de allí a ustedes. Desea que así puedan experimentar la manifestación de Dios. Así habla acerca de David y Saúl, cuando lo hace de así. Ahora Saúl simplemente se convirtió en rey, se escapaba la dificultad, pero David se encontró con el oso, con el león, y pudo experimentar y sentir, Dios me ayuda a mí. De manera maravillosa Dios ha obrado y no podemos expresarlo con las palabras. Señores, después de recibir la salvación, Dios trabaja en una persona como yo. Mira, yo anuncio la palabra y las personas reciben la salvación. Dios oye mi oración y así manifiesta su obra. Era maravilloso. El coro Gracias fue a Estados Unidos y realizó la cantata navideña. Millones de personas se gozan por el coro Gracias, estaban agradecidos y mucha gente recibe la salvación oyendo el mensaje. Nosotros no hicimos el coro al comienzo para hacer así, con ese proyecto. Cuando empezamos el IYF, en el corazón de los jóvenes de IYF había una gran aflicción, oscuridad, sufrimiento que no se podía expresar por las palabras. Cuando, por ejemplo, se divorciaban los padres, vivían con el padrastro, la madrastra. A veces había niños que querían matar al padrastro, a la madrastra. Había tantos jóvenes en ese estado. En ese momento pensamos, en el corazón de ellos, vamos a sacarlos de aquella aflicción, de aquella tristeza, de aquello que ya no puede hablar con las palabras. El padrastro era frívolo y realmente era muy malo y no le podía contar a su madre por si el padrastro y la madre se peleen y no podía aguantarse y no podía él más aguantar. Yo quería dar la paz, quería dar consuelo en el corazón de aquellos jóvenes. Empecé así el IYF, empecé el coro, mediante la música, dándole la felicidad, dándole el gozo,
dándole el rostro de ellos, ahora brillará, la vida de ellos brillará. Viniendo a la IYF, el corazón de muchos jóvenes iba resplandeciendo y cambiando. Ahora Dios, ya que somos hijos de Dios, cada uno de nosotros, Dios trabajando hacia nosotros, manifiesta su poder. Por favor, no oigan como simplemente una palabra esto. Esto es el corazón de ruego de Dios. David, pasando ese proceso, él marchó. Cuando se encontró con un general como Goliat, peleando pudo ganarlo, aunque Saúl, a pesar de que era rey, ya que no había pasado ese proceso, él no pudo hacer absolutamente nada y quería matar a David para no ser despojado de su trono. Pero mediante David, poniéndole como rey, había guiado a Israel en medio de la abundancia y estamos agradecidos. Mediante la sangre de Jesús, Dios los compró. Cada uno de ustedes son personas de Dios. Dios, cuando los salvó como hijos de Dios, lo había erigido como siervo de Dios. Todos ustedes pueden cumplir la voluntad de Dios, pueden lograr la manifestación de Dios dentro de nosotros, desechando ese corazón en el que uno titubea. A ver, prueben a Dios. Yo así oro, Dios me oirá en medio de la oración. Yo no lo hice con fe. Ahora voy a creer en Dios. Y cuando van orando con la fe de creer en Dios, de manera maravillosa, Dios trabajará. No se imaginan cuánto. La mayoría de la gente, ahora cuando tiene peso, no puede sobrepasar el peso, hasta los ministros, ya que no ha experimentado aquello y se ha convertido en ministro y tiene dificultad. Pero Dios trabaja en un hombre como yo. La hija de los hijos de los profetas había muerto su marido y sus hijos estaban por ser vendidos como esclavos y vino delante del siervo. Ahora pon aceite en la jarra, en la vasija. Y había puesto ahora aceite en la vasija y había puesto una botella de aceite, pero algo que nunca esa mujer experimentó. Era grande la vasija. Era una botella pequeña de aceite, pero continuamente se llenaba la vasija. Se llenó hasta que rebosaba y así Dios iba trabajando. Dios, cuando ustedes pasan por esta y aquella dificultad, por favor no estén tristes, tampoco tengan miedo. Con la fe de creer en Dios, cuando ustedes dan los pasos, a veces nos permite la pobreza, a veces nos permite el hambre, a veces nos hace padecer la dificultad, a veces nos hace experimentar el problema. En cada momento, mi dueño no es mi ser. El Señor es mi dueño. Por favor, Señor, usted trabaje y deben marchar con la fe de creer en el Señor. En el 2022, todos los hermanos de la iglesia, Dios los quiere convertir en hermanos benditos. Quiere enseñarlos la manera de orar, de tratar la palabra y teniendo ustedes frutos de la salvación, cómo la gente se cura la enfermedad, cómo se cumple la oración de ustedes, cómo son provistos de la parte material. Si ustedes experimentan aquello, la vida de ustedes ahora se hará muy feliz. Amados, soy un don nadie. Mediante la gracia de Jesús obtuve el perdón del pecado. Y mientras que vivo entregando mi ser al Señor, este ser tan inútil como yo, ahora permite que pueda ser anunciado todo el Evangelio en todo el mundo entero. Como le compartí, el director de CTN me dijo para ir a Pakistán, que él era hombre de Pakistán, para las almas de Pakistán. Una vez al año dice que él va a Pakistán
por mí. Me pidió por favor para ir a Pakistán, 수십만 명을 모아주겠다. que juntaría a millones de personas. 가겠다고 그랬어요. Sí, yo iré, le dije. 코로나 때문에 Por el COVID, estamos en cuarentena y cuando se resuelva esto, 4월달 5월달 sea en abril, en mayo del año que viene, podremos ir cuanto fuese. 저야 잘 모르지만 Bien, yo no sé. 하나님이 그렇게 일하실 거 생각할 때 너무 Cuando veo cómo Dios trabajará de tal manera, estoy agradecido. 아무것도 아닌 인간인데 Soy un don nadie, 하나님이 정말 전 pero Dios 복음을 en todo Estados Unidos nos permite anunciar el Evangelio. 지금도 이제 미국의 50개의 방송국이 En más de 50 canales de Estados Unidos, 일주일에 한 번씩 내 설교를 방영하고 una vez por semana transmite mi sermón. 시민과 내 설교도 수없이 많이 일어나고 있는 것에 너무 Miles de ciudadanos de Estados Unidos ahora se erigen para oír mi sermón y estoy agradecido. No solamente Estados Unidos, en muchos países se está arrasando las olas del Evangelio. Estoy agradecido al Señor. 밥 먹고 살다 늙어 죽지 Por favor, no vivan solamente por su carne, comiendo y así después dejarse morir, sino pensemos en Jesucristo, que se crucificó por nosotros. Pensando en Jesús, si ustedes marchan por el Evangelio, 한 사람이 구원받는 걸 경험해 봐요. ustedes podrán experimentar cómo una persona recibe la salvación. Una hermana nos contó cómo predicó el Evangelio y estaba lleno de felicidad. 하나님은 천 가지 만 가지 우리를 Dios nos va a ayudar en 1,000 millones de cosas y nos dará la gracia y toda convicción nosotros creemos. 그래서 하나님이 여러분 우리를 Dios, 통해서 mediante nosotros, 뿐만 아니라 no solamente en Corea, 뿐만 아니라 no solamente en Estados Unidos, en África, en el mundo entero. Dios ahora permitirá la salvación. Estamos agradecidos. Los líderes cristianos del mundo entero desean anunciar el Evangelio junto con nosotros. 내가 19살 때 A los 19 años, 너무 비참하고 de manera tan cruel, vil, he vivido de manera tan patética. A los 19 años después recibí la salvación. Igual manera seguía en dificultad. Era pobre, tenía hambre. 도둑질할 수 En ese momento yo no podía robar. 해결한 법을 배워. Y yo aprendí cómo vivir conforme, apoyándome en el Señor. 지금 온 Y Dios de manera maravillosa trabajó, abrió las puertas del Evangelio en el mundo entero y es maravilloso. 사랑하는 강남교회 형제자매 여러분들. Hermanos de la iglesia de Gangnam, 우리가 ahora nosotros 삽시다. vivamos por el Señor. 아멘 한번 하십시오. Digan amén. 주님 나비의 십자가에 못 박혀 죽으시고 Ahora siendo crucificado por mí, derramó la sangre. Había dado la vida. 주님 우리도 우리 몸 드리고 Señor, nosotros también queremos dar nuestro cuerpo. Queremos vivir por usted. 우리에게 은혜를 베풀어 Señor, permítanos su gracia. 주처럼 그렇게 살고 싶어. También queremos vivir como el Señor. 다윗은 David 겪고 había experimentado aquello, había vivido conforme a la palabra de Dios, 놀랍게도 pero era maravilloso, convirtiéndose en ese gran rey. Había cumplido la voluntad de Dios y sus hijos habían construido el templo de Jerusalén. En medio de la gracia podía vivir. 사울은 그냥 Saúl 됐는데 se había convertido en rey 결국 다윗에게 y al final 다윗을 죽이려 하다 먼저 죽더라고. no podía hacer aquello y moría. 하나님의 자녀 가운데 Al final fue asesinado. 사울 같은 자녀가 안 되고 Nosotros no siendo hijos como Saúl, siendo hijos como David, 하나님을 위해 내 자신을 드려. por Dios, entregando nuestro ser, 주님 앞에 감사하고 agradeciendo al Señor que derramó la sangre por nosotros, glorificando si vivimos aquella vida, 없이 복되고 영광스러운 una vida bendita, gloriosa, viviremos. 감사합니다. Muchas gracias. 우리 2000 이제 En el 2022, 원래 우리 전부 다 todos nosotros convirtiéndonos en David, Pedro, Pablo, vamos 우리 주위에 많은 사람을 y 생명을 구원하고 a personas que nos rodean salvándolo. 복음이 일한 여러분 되시기를 Espero que trabajen por el Evangelio siendo un niño Jesús. Muchas gracias.